Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? No, presidenta, no tenemos cuenta para esta sesión. Tenemos ya al ministro de Hacienda. Parece que se están conectando, presidenta, porque veo que está la SECPRES y Francisco del Río, pero... A la subsecretaría, pero sin cámara. Están... El que nos explique lo de los feriantes. Ahí está el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo y el subsecretario de Hacienda también. ¿Cómo están, estimados ministros, subsecretarios, directora de presupuesto? Entiendo que también iba a estar. Gracias, ¿qué tal, presidenta? Estamos acá con el subsecretario Weber, el ministro Melero y también está José Riquelme, por si acaso. Buenos días. Si está Riquelme, podemos empezar. Oiga, bueno, estimados colegas, tal como conversé con el ministro el día de ayer, la verdad es que nosotros en la oposición le hemos dado harta vuelta al tema de la propuesta del Ejecutivo y en consideración a que no es satisfactoria para nosotros y en consideración a que la Cámara de Diputados rechazó el guarismo en materia de salario mínimo. La idea nuestra, estimadas y estimados colegas, es simplemente rechazar la idea de legislar y provocar una mixta para ver si el gobierno en la mixta puede mejorar las condiciones de la discusión del salario mínimo y así lo construimos entre ambas cámaras. Porque la verdad es que lo que hemos tratado de estar haciendo en estas sesiones de las Comisiones Unidas, y lo hemos conversado con la presidenta de Trabajo, no nos ha permitido avanzar a una propuesta que sea satisfactoria. Y no podemos garantizar que lo que hagamos en el Senado vaya respaldado por la Cámara de Diputados, e igual terminaríamos en una mixta, lo que haría un trámite largo o más largo de lo que debiera ser. Y si simplemente rechazamos la idea de legislar, avanzamos y provocamos de inmediato la mixta. Yo no sé si los demás colegas quieren complementar esto. Le ofrezco primero la palabra a la presidenta de la Comisión de Trabajo y luego al resto de mis colegas. Senadora Goich. Presidenta, solamente reiterar lo que usted ya señaló. A mí me parece que que es un tema complejo donde nosotros creo que hemos avanzado, tanto en propuesta del Ejecutivo como en poner puntos sobre la mesa, pero lo más sano para la discusión y para dar certeza es que podamos hacer un acuerdo Cámara y Senado. Y en virtud de eso me parece que ir a la mixta es la mejor opción en términos legislativos, pero también para poder hacer una discusión que incorpore todas las miradas, entendiendo la dificultad del momento que estamos viviendo, pero también la necesidad de hacernos cargo de una discusión más de fondo. Así que absolutamente de acuerdo en que podamos proceder a la mixta. Colegas. Senadores Lagos, Montes, Letelier, Coloma, no sé quién. Senador Coloma. No, presidenta, está bien. Yo hay una dosis de realismo, entiendo, digamos. La mayoría son mayorías. A mí me gustaría saber si el esfuerzo que hizo el gobierno en materia de proponer una línea distinta de reajustar, básicamente basado en dos espacios, una ahora y otra en enero, digamos, en función de crecimiento, ¿puede ir eso en la línea correcta o no? Uno podrá discutirlo, y podrá mejorarlo, socializarlo, pero ¿hay por ahí un entendimiento o es un... Esa es la idea. Es un ánimo nada más que saberlo, digamos, porque yo no he hablado con el gobierno, una de esas, digamos, ustedes pueden haber avanzado más, digamos, pero ¿eso va en la línea correcta para entenderlo o es un tema de guarismo actual? Porque hay como dos caminos para saber. Uno va a la mixta, es parte del proceso, pero saber si tiene que ir por un camino o por el otro camino. Yo creo que hubo un esfuerzo real en términos de proponer un sistema diferente. Entonces, quiero saberlo nomás, no generar un debate sobre eso, porque el debate se hará en la sala, digamos, donde corresponde, porque era para tener información nomás. Tal como dice la senadora Goich, efectivamente hay un ánimo que nosotros rescatamos, pero no suficiente como para garantizar que esto va a ser respaldado en la Cámara. Y en virtud de lo complejo que es este tema,
creemos que es mejor construir ese camino de manera unitaria entre Cámara y Senado, y eso se logra en una mixta. Colegas. Senador Lagos. Tiro, bien breve, pero aprovecho saludarlos a todos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. No, yo creo que lo que estamos haciendo es el camino, comillas, más sensato dentro de la incertidumbre que hay. Yo la verdad que no me atrevo a dar un pronóstico de lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados. Y mal podría tratar de responderle de manera definitiva la inquietud que plantea el senador Coloma. Yo en lo personal estoy abierto a explorar todo tipo de fórmulas, digamos, ¿ya? Pero la verdad, precisamente vamos a recurrir a la mixta porque no tenemos certeza de lo que va a ocurrir. Entonces, para hacer un proceso que va a ser doblemente largo y tal vez más difícil, encaremos el tema de fondo de una, todos juntos, y vemos qué podemos obtener de eso que sea razonable, equitativo, dentro de lo posible, pero con algún grado de comprender la realidad también. Eso es lo que yo le pido al gobierno también, entendiendo que ha hecho sus esfuerzos, pero creo que vamos a tener que tal vez estrujar un poco más nuestra imaginación para estos efectos. Gracias, senador Lagos. ¿Colegas? Mira. Senador Montes. No, yo creo que estamos en una situación tremendamente compleja, no solo el gobierno, sino que todos, porque cuando estamos paralelamente con un IFE de 500.000 pesos a familia de 4, la verdad que es bien difícil encontrar una solución para el salario mínimo. Yo creo que esto es bien objetivo. Y bueno, normalmente, no siempre, pero las votaciones y las aprobaciones de salario mínimo no nos dejan satisfechos porque respecto a la realidad, más ahora. En ese sentido, yo creo que es muy justo lo que proponen las dos presidentas, o sea, en el sentido de que lo hagamos en una mixta y que lo hagamos de un consenso. Si al final se nos va a plantear el dilema si hay o no salario mínimo, porque ese va a ser el dilema, o se mantiene el que había, entiendo que así es la ley. Y yo personalmente creo que lo óptimo es avanzar y aprobar. Sin embargo, tiene que ser con bastante consenso, porque esto va a ser insatisfactorio para todos, a la organización y para todos. Nada es comparable con los 500.000 pesos del IFE, nada. Y yo por eso creo que es una buena alternativa. Sin embargo, quiero repetir una cosa que le he dicho otras veces al ministro. Aquí lo que está detrás de esto, anoche salió incluso en el foro, es de que el ingreso mínimo garantizado se planteó al revés. Así nos dijo la OIT desde el comienzo. El ingreso mínimo garantizado, su objetivo era subir el piso. Y por lo tanto, aplicable a los que estaban bajo ese piso, un subsidio, un aporte estatal para poder subir el piso, o sea, era apoyar a las pymes. Quedamos con algo distinto. Aquí le vamos a dar este subsidio a las grandes, que son cerca del 42% del total de los trabajadores, y eso ojalá que el ministerio por lo menos haga una reflexión al respecto y podamos resolverlo hacia el futuro, porque no siempre la economía va a ir para arriba como estuvo muchos años y que había más margen para resolver. Hoy día vamos a tener un periodo bien complejo y podríamos ayudar a resolverlo para adelante. Yo comparto lo que han dicho las dos presidentas. Gracias, senador Montes. Se ofrece la palabra al resto de los colegas. ¿No? ¿Nadie más? Ejecutivo, señor ministro, señores ministros. Gracias, presidenta, por su intermedio. Mire, tengo como sentimientos mixtos al respecto de lo que está pasando acá, porque por un lado... ¿A dónde para la mixta eso? Claro, entonces, por un lado nosotros sentíamos que habíamos tratado de hacer un esfuerzo, que habíamos hecho un esfuerzo y conversar acá y hemos tratado de avanzar. Entonces, claro, desde ese punto de vista, nosotros creíamos que efectivamente podíamos llegar a eventualmente a algún acuerdo acá. Y desde ese punto de vista, claro, uno efectivamente nos hubiera gustado que pudiéramos haber avanzado y en ese sentido como que uno tiende a lamentar esto, pero sí entiendo, y ahí entiendo que el ánimo de la comisión más que es tratar de avanzar más rápido y tratar de llegar a un acuerdo mixta. Entonces por eso entiendo esa situación, pero bueno, ojalá hubiéramos podido llegar a acuerdo, pero se entiende que trataremos de hacerlo en la mixta lo antes posible, Presidenta. Presidenta. Sí, ministro Melero. Sí, muchas gracias, Presidenta. Solo resaltar, porque veo que hay un camino ya bastante resuelto de que esto va a ir a la mixta, resaltar la variable empleo
que el salario mínimo genera en el marco de la reactivación económica y en el marco de lo que los dirigentes de la pequeña y mediana empresa nos han estado planteando. En estos días hemos tenido mucho contacto con ellos a propósito de lo que se aprobó recientemente del apoyo a las pymes, y insisten mucho en la necesidad de la prudencia en el reajuste del salario mínimo como un factor importante para la reactivación y para la recontratación de personas. Y digo esto a propósito de lo que señalaba el senador Montes del efecto del ingreso familiar, ¿cierto?, de emergencia, que llega a 400.000 en grupos familiares de 3 y de 500.000. Solamente señalar que sí, que sin duda eso es una señal, pero volver a recordar que eso es solamente por los meses de junio, julio y agosto, su transitoriedad, y que en septiembre cae al 50%, y en octubre vamos a evaluar cómo está la situación, pero no debiéramos de seguir en una política de esta naturaleza si la apertura que las cifras del COVID nos van dando de mejoramiento. Entonces, solamente, Presidenta, aporta de que se tome una resolución, poner en mucho énfasis la variable empleo, la solicitud muy clara, muy nítida del 80% del sector productivo del país, el sector de empresas más grandes que pagan, no es del 40%, es el 22% son los que pagan salario mínimo, de manera tal de que siguen siendo los grandes pagadores la pequeña, mediana y micro empresa, y ellos han sido sí muy nítidos en pedirnos un reajuste lo más prudente posible en el marco de recuperar el poder adquisitivo y en fortalecer, sí, como lo hemos estado haciendo, el ingreso mínimo garantizado, que seguimos totalmente disponibles en los términos señalados, de fortalecerlo, de ampliarlo y de poner en los empleadores el peso de gestionarlo ante sus trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Senador Montes. No, yo quiero aclararle al ministro de que la manera de calcular cuánto empleo en empresas grandes depende cómo se defina. Porque si las empresas se definen por tamaño o por volumen de venta, da cifras distintas. Nosotros tenemos cifras distintas si lo grande se calcula por un lado o por el otro. Y 42 nos da calculado por volumen de ventas. Y probablemente la cifra que usted está señalando, ministro, es por el lado de tamaño, cantidad de trabajadores por empresa. Y por eso que ni siquiera tenemos una cifra común, cuando esto debiera ser algo obvio y transparente y todo. Desgraciadamente hay un problema ahí de que se calcula de distintas maneras y de distintos cálculos. Segundo, yo lo que está diciendo el ministro respecto al tema de septiembre, octubre, yo quiero decirle desde ya que aquí se requiere un plan de reactivación, un plan para ese periodo, lo más que lo conversemos, si no vamos a llegar a septiembre y vamos a tener el mismo problema y se va a tender a presionar por el IFE octubre. Pero la verdad que probablemente, y esperamos que haya otro escenario, y es bien importante discutirlo. No voy a repetir todas las ideas que surgieron en el debate a propósito de toda esta coyuntura, pero creo que es muy importante adelantar ese debate. Y en relación a las pymes, aprovecho de señalarle al subsecretario, sobre todo, que se lo he señalado todo el fin de semana, espero haberlo tenido intranquilo, el tema con los feriantes y los suplementeros es serio, entonces que se clarifique luego, porque hoy día ellos consideran, porque le está diciendo el Ceremi de Economía, les está diciendo que requiere iniciación de actividades. Y lo que acordamos nosotros es que no requería iniciación de actividades, que bastaba el permiso municipal dentro de cierta definición de lo que era. Y aprovechando tener la palabra, también le digo al ministro que cuando él era director de presupuesto, no nos llegó el presupuesto del año 2020. Ahora estamos en el 2021 y solo le pediría, ministro, que nos llegara el presupuesto del 2021 lo antes posible. Entiendo que el año pasado sacaron una edición de 100 nomás, pero por lo menos que le llegue a los parlamentarios de Hacienda lo antes posible, porque necesitamos esos instrumentos para trabajar y usted creo que nos puede comprender bastante bien eso. Gracias, senador Montes. Yo creo que lo que plantea el senador Montes, ministro, es muy, muy relevante en el último tema, pero también respecto de la información. No hemos logrado tener una información única, todos y todas, que nos permita además abordar esta y otras discusiones con una misma mirada, al menos desde los números. Los números son los números, entonces
sería muy sano que se pudieran construir esas informaciones de aquí a la tarde, porque nosotros deberíamos estar mañana. Si hoy día se rechaza en sala este proyecto, mañana con la mixta constituida, así que somos rápidos en el trabajo. Si no hay nada más, ¿les parece que lo pongamos en votación? Secretaria. Señora Presidenta, pone en votación en general el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar maternal y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del COVID-19. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. Yo voto a favor. Lo he hecho siempre respecto a los ingresos mínimos cuando fui opositor, porque sé que es una responsabilidad muy severa del gobierno para tratar de armonizar de mejor manera el funcionamiento de la economía, el empleo y en armonía con el crecimiento y la productividad del país. Yo sé que no voy a dramatizar el eventual rechazo que se va a producir por parte de la oposición, porque sé que es la búsqueda más bien de que la mixta funcione. Yo sigo pensando que siempre es bueno que el Senado, en este caso, tome decisión y haber llegado con algo más avanzado. Y me parecía que la propuesta del gobierno respecto de establecer un nuevo sistema que parta en diciembre o enero, en función del crecimiento del país, les daba una fórmula que yo creo que daba más seguridad en momentos que son más necesarias que nunca, lo ha planteado el ministro del Trabajo. Entonces, el sentido del realismo importa, pero voto a favor. No me gusta en general que se tenga que ir siempre a la mixta a resolver conflictos en el cual el Senado, siento yo, puede tener un aporte para haber llegado más con una propuesta. Pero lo entiendo perfectamente, no voy a hacer más cuestión, pero voto a favor con eso. El senador Galilea no está. Senador García. Voto a favor. Senadora Goich. Yo voto en contra y quiero reiterar que esto es en el sentido que estamos buscando el camino legislativo más adecuado para generar un acuerdo amplio, que a mí me parece que es fundamental en una materia que siempre es compleja, porque siempre el salario mínimo es una cifra insuficiente, pero que además se da en un contexto país complejo, crisis económica, sanitaria, pero también poner sobre la mesa temas que son mínimos desde el punto de vista ético y que tienen que estar en la discusión. Entonces espero que este camino nos permita pronto tener un acuerdo Cámara, Senado y poder zanjar el reajuste del salario mínimo para este año. Senador Lagos. Está sin micrófono. No estoy a Ricardo. Sí, no, es que me silenciaron, pero está bien, partimos el lunes con la censura. Ya auto silenció. Sí, pero no importa, fue Marci, quedó anotado. No, señalaba que el espíritu es tratar de encontrar un buen acuerdo y el mejor acuerdo dentro de esta materia, entendiendo que hay mayoría y minoría acá. Yo no recuerdo nunca haber votado en contra de un reajuste del salario mínimo en Chile, nunca, ni en mi gobierno, ni en los gobiernos anteriores del presidente Piñera, y no quiero que esta sea la oportunidad cuando enfrentemos la votación final, espero que no, ¿ya? Pero creo que este proyecto es posible hacerle mejoras sustantivas y ojalá incorporando a las diputadas y a los diputados. Ese es el objetivo, la razón por la cual vamos a rechazarlo acá en la sala, en la Comisión Unida. Creemos que lo mismo va a ocurrir en la sala del Senado y eso va a habilitar, de acuerdo al artículo 70, va a habilitar en consecuencia una comisión mixta en donde esperamos llegar a un buen entendimiento. Y reitero lo que señalé antes, que no me cierro a ninguna opción que pueda implicar tal vez pensar un reajuste plurianual o alguna fórmula que permita un reajuste al corto plazo, entendiendo ciertas variables. Pero para eso hay que conformar las mayorías, ¿ya? Y eso es el objetivo de la mixta. Tal vez haberlo hecho acá en el Senado nos habríamos encontrado con reparo en la Cámara de Diputados, porque ellos, los diputados o diputadas, habrían sentido tal vez que no fueron parte de esa conversación o de entender bien el diseño del mismo. En consecuencia, tal vez habríamos estado trabajando, arando en el mar. Ahora está la posibilidad de plantearlo y ver si es posible que eso vuele. De lo contrario, haremos lo que hemos hecho los últimos, salvo 3 excepciones, en los últimos 20 años, aprobándolo año a año. En fin, hemos planteado también otras fórmulas junto con
la oposición, senador Montes, ciertamente, creo que el senador Letelier también me ha acompañado en eso, y la senadora Rincón y Goich, si se me queda alguien que me disculpe. Hemos empujado también la posibilidad de, junto con establecer un reajuste, establecer la posibilidad de ver un mecanismo distinto a futuro, ¿ya? Que no nos pille legislando sobre el reajuste y tratando de ahí resolver temas más estructurales. Veamos si es posible eso también. Junto con un reajuste, establecer un mecanismo y una institucionalidad que nos permita abordarlo esto de manera distinta en los años que vienen, cualquiera que sea el gobierno, cualquiera que sean los parlamentarios que estén acá el año próximo. Eso. Así que voto en contra por esas razones. Gracias, señor secretario. Senador Letelier. Voto en contra, señora secretaria. Espero que se logre construir un acuerdo plurianual con unas metas de los mínimos éticos que necesitamos, mínimos éticos o mínimos comunes en el mundo laboral, y esta es una de ellas. Voto en contra para llegar a la mixta. Senador Montes. Bueno, yo también voto en contra por los argumentos que ha dado Carolina, Ricardo y Juan Pablo. No los voy a repetir, solamente decirle al Ejecutivo que es importante que repiense el monto del ingreso mínimo garantizado, o sea, 154 millones de dólares perfectamente da posibilidad de un cierto movimiento al respecto, de tal forma de elevar los pisos. Creo también de que para adelante esto, ministro, hay que pensarlo. O sea, aquí no puede ser que una buena parte de este aporte del Estado se nos vaya a empresas que tienen la capacidad de pagar más y no lo hacen, porque tienen, y además ahora se les está dando un complemento público, con lo cual menos estímulo a hacerlo tienen. Y por otro lado, creo que es absurdo que haya un conjunto de contratos que por las licitaciones públicas partan del mínimo y no de una cantidad más razonable. Y yo creo que eso hay que repensarlo en la manera de establecer, por lo menos un tercio de los que ganan el salario mínimo, cerca de un tercio, los que ganan el salario mínimo en este país tienen que ver con contratos públicos, municipales sobre todo, o de la Junaev o de otros, sumándolos todos. Yo creo que eso hay que replantearlo, hay que ponernos más exigencia en los pisos de pago. En ese sentido, yo creo, ministro, que usted puede llegar con una propuesta en parte para la ley y en parte para el futuro. Voto en contra. Creo que la mixta puede ser una forma de consensuar algo mejor. Senadora Muñoz. Señora secretaria, yo voto en contra. No voy a repetir todo lo que acá se ha señalado y que ha venido discutiendo las Comisiones Unidas, pero siempre lo que hemos estado en la tramitación del proyecto del salario mínimo, sabemos que es un tema complejo, pero hoy día, en medio de la pandemia, por cierto, se ha complejizado aún más. El virus ha dejado al descubierto las vulnerabilidades profundas que tiene nuestro país, particularmente en lo que es la relación capital-trabajo, la situación vulnerable que viven trabajadoras y donde se ha ido asociando cada vez más la remuneración al salario mínimo. Entonces hemos escuchado a varios invitados en esta comisión y a mí me ha hecho mucho sentido el valor y la gravitación que tiene en este debate y en este escenario que vive el país la dimensión ética. Y quizás tenemos que todas las fuerzas políticas que llegamos a representar al Parlamento debemos tener un cambio profundo de lo que nos está diciendo hoy día la situación que vive nuestro país. Entonces voto por todas estas razones y creo que la mixta es una forma de darnos un espacio como Congreso Nacional, Senado y Cámara, para avanzar en una nueva propuesta del monto, del guarismo, del salario mínimo, pero también de los criterios que lo van construyendo. Voto en contra, señora secretaria. Senadora Van Rieselberghe. Muchas gracias. Yo voto a favor. Yo no he participado en muchas de estas discusiones de comisión de salario mínimo, pero yo no recuerdo que sea muy frecuente que se rechace el salario mínimo en la discusión en general. No es raro que terminemos en mixta, pero ya como en el tercer trámite, no en segundo. Yo sinceramente espero que este quiebre prematuro de los encuentros, buscando el consenso en una comisión mixta, sea un buen augurio. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, se ha tratado de resguardar, más allá de las empresas grandes, pero la gran mayoría
de la fuerza que da trabajo son pymes, y tenemos que ayudarlas y cuidarlas y tenderle la mano. Por lo tanto, yo valoro que esto se dé en el contexto de diálogo que se está dando acá, y sinceramente espero que se pueda llegar prontamente a un acuerdo, porque creo que se ha hecho un esfuerzo importante, y como decía el senador Coloma, espero que este esfuerzo importante esté basado en hechos comunes, como era el poder hacer un aumento hoy día y uno posteriormente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el país, que es un tema relativamente objetivo. Así que yo voto a favor de la propuesta, y no tengo duda que se va a rechazar, pero y lamento profundamente que se haya rechazado. Presidenta. Gracias, secretaria. Tal como lo han señalado nuestros expositores con los que hemos estado compartiendo en esta unidad de trabajo y Hacienda, la discusión del salario mínimo tiene que ver con ciertos estándares y ciertos mínimos que den certeza a los trabajadores, proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas, lograr que haya una redistribución de los frutos del progreso, el que se establezca como parte de las políticas destinadas a superar pobreza y reducir desigualdad. Todas esas cosas las escuchamos en esta comisión. Tenemos claro que hay contextos históricos que hacen que estas discusiones sean más o menos difíciles y engorrosas, pero sin lugar a duda lo más importante hoy día es pensar en nuestro país, en nuestros trabajadores, y en cómo aunamos criterios en ambas cámaras para avanzar en esta discusión que hoy día, además, tal como lo ha dicho el senador Montes, es especialmente compleja, y el senador Letelier creo que también lo dijo, por el contexto del ingreso familiar de emergencia y lo que se ha vivido en nuestro país. Entonces, con el ánimo de avanzar con una mirada compartida en ambas cámaras, provocar la mixta, y creo que el senador Lagunguer citó el artículo que nos ampara en esto, que es el artículo 70, yo voy a rechazar con el único objetivo de provocar la mixta, y obviamente con la mejor disposición de encontrar y construir un acuerdo y una mirada compartida. Rechazo, señora Soler. Presidenta, entonces, por 6 votos en contra y 3 votos a favor, queda rechazada la idea de legislar en este proyecto. Muchas gracias. Habiéndose cumplido entonces el objeto Perdone, de... Presidenta, ¿será posible que el subsecretario de Hacienda nos explique en qué está lo de las ferias? Porque vamos a tener un conflicto. Perdón, antes de pasar a otro tema, sobre este tema. Senador Lago. Yo creo que la idea, perdona Carlos, es para ver, ya, se rechazó en la comisión. La idea sería entonces, ojalá, si es posible, verlo en la sala el día de hoy, este proyecto. Esa es la idea, y ahí necesitamos ayuda de todos los comités. Muy bien. Para que lo pongan sobre tabla hoy día. Dígale a la FED. ¿Quieren agilizar la tabla de mañana? Adentro del horno, los votos. Sí, pero no sé qué algo de otro horno, pero allá. Este otro horno, ya. No entendí, Juan Antonio. Oye, háblame de cocina, estamos hablando del horno ya. Que quiere que el segundo tema para primero mañana, está bien. Bueno, pero usted, senador Coloma, es parte de los comités, así que nos puede ayudar. Por eso, haré valer mi derecho, presidente. Eso, y le pedimos a María Soledad que nos ayude para poder tener esto hoy día. Sí, presidenta, va a estar hoy día, no hay problema. Muchas gracias. El senador Montes estaba preguntándole al subsecretario Weber algo respecto a un tema que estábamos viendo antes de partir la sesión formalmente, que tenía que ver con los feriantes y las ayudas de las pymes, subsecretario. Y suplementeros. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todas las comisiones de Hacienda y Trabajo unidas, y para contestar al senador Montes. Senador, hay 2 consultas que se nos han hecho, ¿no? Por los suplementeros y por los feriantes. Respecto a los suplementeros, hemos avanzado bien, senador. Muchos de ellos tienen código en el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto van a ser incorporados en el bono directamente, y va a ser uno de los códigos que van a ser también incorporados en el decreto
que incorpora a aquellos sectores más afectados por la pandemia. Así que ahí tenemos buenas noticias, senador. Así que agradezco también los mensajes que usted me ha enviado y el empuje que ha puesto en esa materia en particular. Respecto de los feriantes, y esto nosotros lo hemos hecho ver, senador, estamos hoy día en análisis, y quiero ser muy honesto en la materia, lo estamos revisando con el Ministerio de Economía. Nuestra intención es, por cierto, encontrar una solución, si no es por la vía de la entrega directa, tal como está señalado en la ley, va a ser a través de una iniciativa vía Cercotec. Recordemos también, senador, que el artículo tal como quedó incorporado en la ley tiene algunas imprecisiones y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy rigurosos para que se cumpla la ley en la letra y en el vamos a llegar con las ayudas a la mayor cantidad de pequeñas y microempresas en nuestro país. Así que, senador, estamos buscando resolución y hoy día en la tarde hay comisión de Hacienda de la Cámara y el ministro Lucas Palacio seguramente se va a referir con mayor detalle al respecto. Así que eso es lo que puedo informar por el momento, presidente. Ok, subsecretario. Senadora Muñoz. Sí, presidenta, todos somos testigos del debate que se dio en la sala a raíz de esta indicación que venía desde la Cámara de Diputados, que se declaró admisible. Nosotros solicitamos al Ejecutivo el patrocinio. Entiendo que el ministro Osa leyó al pie de la letra la indicación, haciendo énfasis en el concepto de microempresa. Sin embargo, la interpretación que se está dando es muy controvertida y yo creo que esto amerita una ley interpretativa, porque está generando ya una situación compleja en todos los feriantes del país. Sabemos el fracaso que hasta ahora ha sido el Cercotec para los feriantes. Y esto indica que a través de este programa se les busca formalizar en una situación de precariedad en que estamos, entrar a que todo este grupo de personas, que son más de 50.000, que están trabajando con el permiso municipal, que también amerita una especie de patente que establece cierta una formalidad, porque ellos están ahí presentes y para muchos programas, de muchos programas FOSI, por ejemplo, se les considera microempresarios con esa condición. Entonces hay una interpretación muy controvertida del gobierno y creo que aquí vamos a tener un debate muy fuerte en relación a lo que yo estaba todo este tiempo conversando con el ministro Palacio y ha sido imposible entendernos en el espíritu de lo que aprobó el Senado y la Cámara y a lo que está interpretando hoy día el gobierno. Así que, presidenta, yo creo que ahí vamos a tener algunas diferencias grandes con esta interpretación que está haciendo el gobierno, particularmente economía. Gracias, senadora Muñoz. Subsecretario, no sé si usted quiere comentar esto. Presidenta, por su intermedio a la senadora Muñoz, no, solo para enfatizar lo señalado, es de puro conocimiento que la indicación en ciertos aspectos podría resultar ineficaz tal como fue redactado. Nosotros estamos buscando los mecanismos para poder hacer llegar estas ayudas, estamos viendo las vías administrativas que sean pertinentes y aquí tenemos que cumplir con dos principios, ¿no? Tenemos que cumplir estrictamente la ley, es parte de nuestra responsabilidad administrativa, pero también tenemos que llegar con las ayudas a aquellos que tan mal lo han pasado y que necesitan de estos aportes directos del Estado. Por eso nuestro compromiso es seguir buscando estos mecanismos. Este ha sido un trabajo que ha liderado el Ministerio de Economía, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y por su intermedio a la senadora Muñoz vamos a agotar las instancias para que esto efectivamente se pueda cumplir y podamos cumplir el compromiso y llegar con estas ayudas directas a quienes lo necesitan. Esperamos tener noticias sobre eso muy pronto, presidente. Ok, senador Monti, senador Coloma. No, yo solamente recordar de que el debate partió en la Comisión de Hacienda y partió planteado por el senador García, que había un conjunto de feriantes o trabajadores que no eran informales, sino que tenían otra manera de formalidad vía municipal. Ese fue el concepto que lo tomó la Cámara y lo transformó en una indicación. Lo único que quiero decirle al Ejecutivo de que este fue el espíritu, este fue el sentido, y nosotros aceptamos esta indicación suponiendo que eran reconocidos aquellos que tenían permiso municipal sin tener iniciación de actividad y lo que agregó el ministro Osa, que tenían ventas anuales inferiores a 2.400 millones, 2.400 UF. Y yo en ese sentido creo que
Si es necesario, como dice la senadora Muñoz, hacer una modificación legal urgente, rápida, hay que hacerla rápido. Esto no es para gastar mucho tiempo porque va a generar mucha molestia en sectores que están en una semiformalidad. No son informales, son semiformales porque los que le dan la formalidad son los municipios. Eso quería insistir. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. A ver, yo entiendo que terminó el otro tema y estamos por irnos, digamos. Aquí empieza a resurgir otro tema que no sé cuánto dura. Yo tengo que ir por lo menos, porque ya justo como dijeron que había terminado, me comprometí a reemplazar a otra persona en una comisión. Pero que son dos comentarios. Primero, yo no quiero que esto termine haciendo una autoflagelancia respecto al tremendo esfuerzo que se ha hecho en materia de pymes, que yo encuentro que es histórico. Entonces, que estemos viendo no la mitad del vaso, sino que el décimo del vaso vacío y no el décimo lleno, no me parece, o sea, me parece que hay que hacerlo, pero me parece importante contextualizarlo. Y esto yo me he juntado, cada uno se junta, digamos, con muchas personas y en general, muchos de los conflictos que estaban instalados, que han tocado verlo, digamos, en restaurantes, en salones de belleza, que fue el objetivo inicial, ha sido bien resuelto. Recordemos que esto, nos sentimos parte de eso, de haber partido de 310.000, terminó en 800.000 pymes. Así que creo que es súper relevante destacar ese dato. Dicho eso, yo creo también es una breve historia. Si recordemos que aquí, quizás aquí se instaló un tema y vino una indicación redactada de la Cámara de Diputados. Aquí hubo un tiempo de decir, ¿sabe qué más? ¿Por qué no lo revisamos? Y lo vemos rápido para ver si está bien hecho o no hecho. Y aquí se dijo, o se aprueba el tiro o todo o nada. Y eso fue parte de los problemas. Pasan esas cosas, digamos. Yo recuerdo el ministro decía que déjeme revisarlo, déjeme verlo en detalle. En una de esas vamos a necesitar otro trámite, y ahí vienen las urgencias, las desesperaciones, la angustia, y terminamos con una redacción que yo encuentro que no es feliz, de la que viene de la Cámara de Diputados, y que además tuvo, y me imagino que no con una sonrisa, el ministro y el gobierno patrocinarla o hacerla como que la patrocinaba. Nunca me quedó claro cómo lo habían hecho, pero también fueron imperfecciones producidas del debate legislativo. Creo que también uno tiene que hacerse cargo de eso y no tratar de endosarle en este caso. Yo creo que ya le he planteado hartos problemas que sí le endosa al gobierno, pero no digamos, ¿no? Porque esto fue fruto de una indicación parlamentaria que fue urgida, no quiero usar otra palabra, urgida, de aprobar sí o sí a la velocidad del rayo para poder implementarlo. Entonces, busquemos la fórmula, pero también asumamos la realidad de cómo se produjo esto. Yo también tengo varias ideas, ahora se reabren los temas, se van a reabrir para varias cosas que uno podría siempre encontrarlas mejor, digamos, pero el principio es tratar de que aquellas personas que tenían un grado de formalización importante pudieran obtener esos recursos. Tampoco fue pensado sin grado de formalización, porque si no habrían muchas otras instancias que tendrían que incorporarse, cosa que podría ser razonable o no, pero eso nos aleja, digamos, de lo que fue el espíritu original con que esto se planteó. Entonces, esto pasa a veces por tener que, a matacaballo, como quien diría, a veces tener que aprobar temas que no tienen la prolijidad de redacción para que quede claro. Quiero simplemente eso, ya quiero hacer una constatación, no quiero, y disculpe de que salir de la discusión, que me encanta, digamos, pero como me han dicho que se había acabado, tuve que asumir una responsabilidad de otro. Pero uno trata por lo menos de ir fijando los criterios para que no nos perdamos después en sus consecuencias. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta. Sí, senador Letelier. Gracias, senador. Muchas gracias. Yo veo que el senador Coloma tuvo que partir, al parecer, pero quería recogerle el guante y decir lo siguiente. Sin perjuicio de cómo evolucionó el debate en torno a las ferias libres, donde la senadora Muñoz lo planteó en la discusión en el Senado. Después lo plantearon otros por otras razones en la Cámara de Diputados, desconociendo el origen de dónde fue incluso el planteamiento del tema. Lo cierto es que para todos fue claro que las ferias libres quedan incluidas en el bono y que no necesitan tener iniciación de actividades. Y la polémica hoy se ha armado porque la Seremi de Economía Metropolitana
ha salido públicamente a decir lo contrario. Ese es el origen del problema. La Seremi de Economía de la Región Metropolitana dijo que la definición que el Ministerio de Hacienda y Economía hacían del concepto microempresario tenía incluido iniciación de actividades. Personalmente creo que ella se extralimitó en la interpretación de la norma y lo que dice el texto de la norma. Porque el texto de la norma dice que para el artículo primero bastaba aquellos microempresarios del rubro libre que mantengan permisos municipales. Sí, mi mayor inquietud es que si nos enredamos mucho en esto, quienes van a perder, bueno, al gobierno la van a acusar de letra chica y al Parlamento de que hace mal la pega y se desprestigian todas las instituciones. Y yo entiendo que independiente si este era parte de un acuerdo deseado o no deseado, fue un acuerdo que se logró. Yo pediría que tratemos de buscar la fórmula para no causar mayor desastre y no obligar a una confrontación entre lo que aquí estamos. Yo entiendo que se acordó esto, se evitó otro trámite. Yo pediría que en el Ministerio de Economía también nos ayuden a no echarle fuego a este tema, porque no nos ayuda. Yo no sé si el Seremi de Economía pidió orientación en la opinión que ha dado, pero está circulando por las redes masivamente una entrevista de ella en una conversación con un alcalde, y eso es lo que ha generado todo el conflicto. Entonces, cuanto antes lo resolvamos, creo que va a ser mejor para todos. Solo eso, Presidenta. Gracias, senador Letelier. Creo que está claro el punto encima de la mesa, ministros, subsecretarios. Creo que hay que resolver este tema y resolverlo rápidamente. ¿Algún otro tema más? Si no lo hay, vamos a dejar liberada a la comisión, a la Secretaría de la Comisión para que pueda abocarse al informe y podamos resolver esto de la mixta hoy día. ¿Les parece? No habiendo otro tema que tratar, nos vemos mañana los de la Comisión de Hacienda en nuestra sesión de mañana, colegas. Se levanta la sesión. Muchas gracias.